Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Tengan todos muy, pero muy buenas tardes. Es un placer para mí estar aquí de nuevo con ustedes. Gracias a Dios, gracias a Andy, gracias a Radio Costa Rica 930M, gracias a las redes sociales, Facebook Live y Laicos en Acción en YouTube. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de en el Tribunal de Pilato. Es la segunda parte que la iniciamos la semana pasada y está demasiado, pero demasiado interesante. Así es que hoy nos unimos a todas estas plataformas para traerles a ustedes todas estas buenas nuevas de salvación. Que el Señor nos ayude, nos guíe, nos proteja, nos guarde y que logre llegar hasta los lugares más recónditos para que toda esta palabra de Dios sea propagada, para que entonces pueda venir el Señor en su segunda venida. Pues hoy vamos a estudiar la segunda parte de en el Tribunal de Pilato, siempre dentro del tema el deseado de toda la gente. Y antes vamos a elevar una plegaria al Señor para que Él nos ayude a hacerlo de la mejor manera posible, que sea entendible para nuestra mente finita y para que Él abra nuestro entendimiento y nos ayude a aprender todas las cosas que Él desea que nosotros aprendamos. Así es que donde quiera que esté, incline su rostro y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por las oportunidades que nos das, por permitirnos aprovecharlas, porque las oportunidades son del que las aprovecha, Señor, y te damos gracias por entrar a tantos y tantos hogares de las personas que quieran abrirnos las puertas, y gracias por ayudarnos a aprender más de ti día con día, Señor, y
que esto quede grabado en nuestra mente y en nuestros corazones para ponerlo por obra y para tener una vida llena de abundancia como nos las prometiste. Abundancia en amor, abundancia en, en conocimiento de tu palabra, abundancia en, en justicia, abundancia en todas las cosas buenas que tú nos das. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a ver la segunda parte de en el tribunal de Pilato, el deseado de toda la gente. Ya habíamos iniciado la semana pasada la primera parte y habíamos dicho que esto lo podíamos encontrar en Mateo 27:2, Mateo 11:31, Mateo 27, versículo 2 y versículos 11 30 al 31. En Marcos 15, versículos del 1 al 20. También lo encontramos en Lucas 23, del 1 al 25. También en Juan 18, 28 al 40 y 19 del 1 al 16. Toda esta información es muy importante para que nosotros la estudiemos directamente en la Biblia, porque solo así nosotros podemos darnos cuenta de que no estamos siendo engañados. Así es que adelante, estudienlo en su casa y para que puedan comprender mejor este estudio que estamos realizando en este momento. Por empedernido que estuviese, Herodes no se atrevió a ratificar la condena de Cristo. Quiso descargarse de la terrible responsabilidad y mandó a Jesús de vuelta ante el tribunal romano. Recordemos que lo habían llevado ante Anás y Caifás, después lo habían llevado hasta a Herodes, y así él anduvo de un lugar a otro porque nadie, absolutamente nadie, se quería responsabilizar de la condena de Cristo, porque nosotros podemos recordar que él era inocente y que él lo único que hizo fue venir a favorecer a la humanidad. Entonces, todas las personas, ninguna quería responsabilizarse sobre esto y lo volvió a mandar de vuelta ante el tribunal romano. Pilato sintió desencanto y mucho desagrado. Cuando los judíos volvieron con el prisionero, preguntó impacientemente qué querían que hiciese con él. Y les recordó que ya él había examinado a Jesús y no había hallado culpa en él. Les dijo que le habían presentado quejas contra él, pero que no habían podido probar una sola acusación. Había enviado a Jesús a Herodes, tetrarca de Galilea, miembro de su nación judía, pero él tampoco había hallado en él cosa digna de muerte. Y les dijo, lo soltaré pues. Castigado, dijo Pilato. Lo que él pretendía era azotarlo y después dejarlo ir. Eso fue lo que él decidió. En esto Pilato demostró su debilidad. Recordemos que él no era un hombre que sabía tomar decisiones. Él, de acuerdo a las circunstancias, se acomodaba. Él era acomodadizo. Y había declarado que Jesús era inocente y sin embargo estaba dispuesto a hacerlos actuar para apaciguar a sus acusadores. No tenía por qué mandar a azotar a Jesús. Si él era inocente, lo que tenía que hacer era dejarlo ir. Pero para que el pueblo no se le convulsionara, no se le rebelara, ni le hicieran una revuelta, entonces lo mandó a azotar. Quería sacrificar la justicia y los buenos principios para transigir con la turba. Esto le colocó en situación desventajosa. La turba se valió de su indecisión y clamó tanto más por la vida del preso. Sí, desde el principio Pilato se hubiese mantenido firme, negándose a condenar a un hombre que consideraba inocente, habría roto la condena fatal de retenerle toda su vida en el remordimiento y la culpabilidad.
Esta situación nunca más le permitió a Pilato tener paz en su corazón. Porque cuando nosotros nos alejamos de Jesús, no podemos encontrar paz y tranquilidad en ningún lado. La peor cosa que le puede suceder a un ser humano es apartarse de Cristo Jesús. Es lo peor que le puede pasar. Si hubiese obedecido a sus convicciones de lo recto, los judíos no habrían intentado imponerle su voluntad. Se habría dado muerte a Cristo, pero la culpabilidad no habría recaído sobre Pilato. Más Pilato había violado poco a poco su conciencia. Había buscado pretexto para no juzgar con justicia y equidad. Y ahora se hallaba casi impotente en las manos de los sacerdotes y príncipes. Y su vacilación e indecisión provocaron su ruina. Él, anteriormente a este juicio, él no había sido justo. Y los judíos lo sabían. Entonces, de eso se aprovecharon los judíos para hacer caer a Pilato y que accediera a las peticiones de ellos. Aún entonces no se le dejó actuar ciegamente. Un mensaje de adiós le amonestó acerca del acto que estaba por cometer. En respuesta a la oración de Cristo, la esposa de Pilato había sido visitada por un ángel del cielo. Y en su sueño había visto al Salvador y conversando con él. La esposa de Pilato no era judía, pero mientras miraba a Jesús en su sueño, no tuvo duda alguna acerca de su carácter o misión. Sabía que era el príncipe de Dios. Le vio juzgado en el tribunal. Vio las manos estrechamente ligadas como las manos de un criminal. Vio a Herodes y a sus soldados realizando su obra impía. Oyó a los sacerdotes y príncipes llenos de envidia y malicia, acusándole furiosamente. Oyó las palabras: nosotros tenemos ley y según nuestra ley debe morir. Vio a Pilato entregar a Jesús para ser azotado, después de haber declarado: yo no hallo en él ningún crimen. Oyó la condenación pronunciada por Pilato y le vio entregar a Cristo a sus homicidas. Vio la cruz levantada en el Calvario, vio la tierra envuelta en tinieblas y oyó el misterioso clamor: consumado es. Pero otra escena se ofreció a su mirada. Vio a Cristo sentado sobre la gran nube blanca, mientras toda la tierra oscilaba en el espacio y sus homicidas huían de la presencia de su gloria. Con un grito de horror se despertó y enseguida escribió a Pilato unas palabras de advertencia. Mientras Pilato vacilaba en cuanto a lo que debía hacer, un mensajero se abrió paso a través de la muchedumbre y le entregó la carta a su esposa que decía: no tengas que ver con aquel justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. ¿Y qué hizo Pilato? No le hizo caso. No le hizo caso. El rostro de Pilato palideció. Le confundían sus propias emociones en conflicto, pero mientras postergaba la acción, los sacerdotes y príncipes inflamaban más aún los ánimos del pueblo. Pilato se había esforzado a obrar. Recordó entonces una costumbre que podría servir para obtener la liberación de Cristo. En ocasión de esta fiesta se acostumbraba a soltar algún preso que el pueblo eligiese. Era una costumbre de invención pagana. No había sombra de justicia en ella, pero los judíos la apreciaban mucho. En aquel entonces las autoridades romanas tenían preso a un tal Barrabás, que estaba bajo sentencia de muerte. Pero voy a hacer un hincapié ante este nombre, Barrabás. El significado de
nosotros todos sabemos que Abba significa papá y Bar Rabás. Eso significa que él era hijo de Dios también, del papá. En este caso el papá es Dios. Y en este momento Cristo iba a cargar con la cruz de Barrabás también. Por la tuya, por la mía, por la de toda la humanidad. Pero en este momento Barrabás estaba representando a toda la humanidad. A toda la humanidad. Él estaba bajo sentencia de muerte, como lo hemos estado todos, usted y yo. Todos hemos estado en sentencia de muerte antes de conocer a Cristo Jesús. Este hombre había aseverado ser el Mesías. Pretendía tener autoridad para establecer un orden de cosas diferentes para arreglar el mundo. Dominado por el engaño satánico, sostenía que le pertenecía todo lo que pudiese obtener por el robo. Y eso hemos sido nosotros antes de conocer a Cristo. Hemos hecho cosas ilegales, hemos hecho un montón de, volviendo a la palabra, barrabasadas. Porque estando lejos de Cristo, lo único que sabemos hacer es barrabasadas. Había hecho cosas maravillosas por medio de los agentes satánicos, había conquistado secuaces entre el pueblo y había provocado una sedición contra el gobierno romano. Bajo el manto del entusiasmo religioso se ocultaba un bribón empedernido y desesperado que solo procuraba cometer actos de rebelión y crueldad. Al ofrecer al pueblo que eligiese entre este hombre y el Salvador inocente, Pilato pensó despertar en él un sentido de justicia. Esperaba suscitar su compasión por Jesús en oposición a los sacerdotes y príncipes. Así que volviéndose a la muchedumbre, dijo con gran fervor: ¿cuál queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Cristo? ¿A cuál eligen ustedes que yo suelte? Como un rugido de fieras vino la respuesta de la turba: suéltanos a Barrabás. E iba en aumento el clamor: Barrabás, Barrabás. Pensando que el pueblo no había comprendido su pregunta, Pilato preguntó: ¿querés que os suelte al rey de los judíos? Pero volviendo a clamar: quita a este y suéltanos a Barrabás. ¿Qué pues haré de Jesús, que se dice el Cristo?, volvió a preguntar. Y nuevamente la agitada turba rugió como demonios. Había verdaderos demonios en forma humana en la muchedumbre. ¿Y qué podía esperarse sino la respuesta: sea crucificado? Estaba enardecida, el populacho estaba enardecido contra Cristo, influenciado por Satanás, se dejaban dominar por Satanás y lo único que querían era que fuera crucificado, que fuera quitado de ahí. Pilato estaba turbado, no había pensado obtener tal respuesta. Le repugnaba entregar a un hombre inocente a la muerte más ignominiosa y cruel que se puede infligir. Cuando hubo cesado el tumulto de las voces, volvió a hablar al pueblo diciendo: ¡qué mal ha hecho! ¡Qué mal ha hecho! Pero era demasiado tarde para poner al pueblo a pensar. Ya el pueblo no estaba pensando. Y no les interesaban las pruebas de la inocencia de Cristo. Lo que querían era su condena. No les interesaba la vida de Cristo. Ni que fuera inocente, ni que no fuera inocente. Lo único que querían era quitarlo del camino.
Pilato se esforzó todavía por salvarlo. Les dijo por tercera vez: ¿qué mal ha hecho este? Ninguna culpa de muerte he hallado en él. Lo castigaré, pues, lo soltaré, pero la sola mención de su liberación le enardecía al pueblo en un frenesí increíble. Crucifícalo, crucifícalo, clamaban. Y la tempestad que la indecisión de Pilato había provocado rugía cada vez más. Jesús fue tomado, extenuado de cansancio, cubierto de heridas, fue azotado a la vista de la muchedumbre. Entonces los soldados le llevaron dentro de la sala, a saber, el pretorio, y convocaron a toda la corte. Le vistieron de púrpura, poniéndole una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos, y escupían en él, y le adoraban hincados de rodillas. De vez en cuando, alguna mano perversa le arrebataba la caña que había sido puesta en su mano, y con ella hería la corona que estaba sobre su frente, haciendo penetrar más las espinas en sus sienes y chorrear la sangre por su rostro y su barba. Admiraos, oh cielos, asómbrate, oh tierra, contemplad al opresor y al oprimido. Una multitud enferecida rodea al Salvador del mundo. Las burlas, los escarnios se mezclaban con los groseros juramentos de blasfemias. La muchedumbre inexorable comenta su humilde nacimiento y vida. Pone en ridículo su pretensión de ser hijo de Dios, y la broma obscena y el escarnio insultante pasan de labio a labio. Satanás indujo a toda la turba cruel a ultrajar al Salvador. Era su propósito provocarle a que usase represalias, si era posible, o impulsarle a realizar un milagro para librarse y así destruir el plan de salvación. Él lo que quería era destruir el plan de salvación, y cualquier flaqueza que él sabía que podía aprovecharse de Cristo, la iba a utilizar para hacerlo flaquear y que se perdiera la salvación y que se perdiera todo el plan de redención. Una sola mancha sobre su vida humana, un desfallecimiento de su humanidad para soportar la terrible prueba, y el Cordero de Dios habría sido una ofrenda imperfecta, y la redención del hombre habría fracasado. Pero aquel que con una orden podía haber hecho acudir en su auxilio a todas las huestes celestiales, el que por la manifestación de su majestad divina podría haber ahuyentado de su vista e infundir terror a esa muchedumbre, se sometió con perfecta calma a los más groseros insultos y ultrajes. Insultos y ultrajes que nosotros éramos los que los merecíamos. Y sin embargo, él lo soportó todo por amor a la humanidad. Los enemigos de Cristo habían pedido un milagro como prueba de su divinidad. Tenían una prueba mayor que cualquiera de las que buscasen. Así como su crueldad degradaba a sus atormentadores por debajo de la humanidad, a semejanza de Satanás, así también la mansedumbre y paciencia de Jesús le exaltaban por encima de la humanidad y probaban su relación con Dios. Su humillación era la garantía de su exaltación. Las cruentas gotas de sangre que por sus sienes corrieron, por su rostro y por su barba, fueron la garantía
del ungimiento con el óleo de alegría como sumo sacerdote nuestro. Y vamos a leer Hebreos 1:9. Hebreos 1:9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Esa fue la unción que recibió Cristo en ese momento. Una unción hecha con sangre. Eso era lo que estaba haciendo. Así es que los enemigos de Cristo habían pedido ese milagro y ya estaba sucediendo delante de los ojos de ellos, pero estaban ciegos. Porque si Cristo es nuestra luz, Él es nuestro faro, Él es el que nos lleva a puerto firme. Y si no estamos con Él, no vemos lo que tenemos que ver y lo que debemos de ver. Y la ira de Satanás fue grande al ver que todos los insultos infligidos al Salvador no podían arrancar de sus labios la menor murmuración. Y aunque se había revestido de la naturaleza humana, estaba sostenido por una fortaleza semejante a la de Dios y no se apartó ni un ápice de la voluntad de su Padre. Él no se apartó en lo más mínimo de la voluntad de su Padre. Cuando Pilato entregó a Jesús para que fuese azotado y burlado, pensó excitar la compasión de la muchedumbre. Esperaba que ella decidiera que ese castigo bastaba. Pensó que aún la malicia de los sacerdotes estaría ahora satisfecha. Pero con aguda percepción, los judíos vieron la debilidad que significaba el castigar así a un hombre que había sido declarado inocente. Sabían que Pilato estaba procurando salvar la vida del preso. Y ellos estaban resueltos a que Jesús no fuese librado. Para agradarnos y satisfacernos, Pilato le ha azotado, pensaron. Y si insistimos en obtener una decisión, conseguiremos seguramente nuestro fin. Ellos no iban a desistir de sus propósitos. No iban a desistir de sus propósitos. Pilato mandó entonces que se trajese a Barrabás al tribunal. Presentó luego los dos presos, uno a un lado del otro, y señaló al Salvador y dijo con voz de solemne súplica: he aquí el hombre. Os traigo fuera para que entendáis que ningún crimen hallo en él. Allí estaba el Hijo de Dios, llevando el manto de burla y la corona de espinas, desnudo hasta la cintura. Desnudo. Su espalda revelaba los largos y crueles azotes, de los cuales la sangre fluía copiosamente. Su rostro manchado de sangre llevaba las marcas del agotamiento y del dolor, pero nunca había parecido más hermoso que en ese momento. El semblante del Salvador no estaba desfigurado delante de sus enemigos. Cada rasgo expresaba bondad y resignación y la más tierna compasión por los crueles verdugos. Su porte no expresaba debilidad, no expresaba cobardía, sino la fuerza y la dignidad de la longanimidad. En sorprendente contraste se destacaba el preso que estaba a su lado. Cada rasgo del semblante de Barrabás le proclamaba como el empedernido rufián que era. El contraste hablaba a toda persona que le contemplaba. Algunos de los espectadores lloraban al mirar a Jesús. Sus corazones se llenaron de compasión y aún los sacerdotes y príncipes estaban convencidos de que era todo lo que aseveraba ser.
Los soldados romanos que rodeaban a Cristo no eran todos endurecidos. Algunos miraban insistentemente su rostro en busca de una prueba de que era un personaje criminal o peligroso. De vez en cuando arrojaba una mirada de desprecio a Barrabás. No se necesitaba profunda percepción para discernir cabalmente lo que era. Luego volvían a mirar a aquel a quien se juzgaba. Miraban al divino doliente con sentimiento de profunda compasión. La callada sumisión de Cristo grabó en su mente esa escena que nunca se iba a borrar de ella hasta que le reconocieran como Cristo o rechazándole decidieran su propio destino. Y eso es lo que nos toca a nosotros. O lo aceptamos y lo reconocemos o lo rechazamos siguiendo nuestro propio destino. Nosotros decidimos si reconocemos mejor a Barrabás o reconocemos a Cristo Jesús. Pero la paciencia del Salvador, que no exhalaba una queja, llenó a Pilato de asombro. No dudaba que al ver este hombre en contraste con Barrabás, habría de mover a compasión a los judíos. Pero no comprendían el odio fanático que sentían los sacerdotes hacia aquel que como la luz del mundo había hecho manifiestas sus tinieblas y error. Había incitado a la turba a una furia loca y nuevamente los sacerdotes, los príncipes y el pueblo elevaron aquel terrible clamor. Crucifícalo, crucifícalo. Por fin perdieron toda paciencia con su crueldad irracional y Pilato exclamó desesperado: tomadlo vosotros y crucificadlo, pero yo no hallo en él crimen alguno. Deben haber sido momentos dificilísimos para las dos partes. Dificilísimo. El gobernador romano, aunque familiarizado con escenas de crueldad, sentía lástima del preso doliente que, condenado y azotado, con la frente ensangrentada y la espalda lacerada, seguía teniendo el porte de un rey sobre su trono. Pero los sacerdotes declararon: nosotros tenemos ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo hijo de Dios. Y para ellos, proclamarse hijo de Dios era una blasfemia. Y no se dieron cuenta que realmente estaba matando al Hijo de Dios. Pilato se sorprendió. No tenía idea correcta de Cristo y de su visión, pero tenía una fe vaga en Dios y en los seres superiores a la humanidad. El pensamiento que una vez cruzara por su mente cobró ahora una forma más definida. Se preguntó si no sería un ser divino el que estaba delante de él, cubierto con el burlesco manto purpúreo y coronado de espinas. Volvió al tribunal y les dijo: ¿de dónde? Y le dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. De Salvador había hablado abiertamente a Pilato, explicándole su misión como testigo a la verdad. Pilato había despreciado esa luz. Había abusado del alto cargo de juez, renunciando a sus principios, renunciando a su autoridad bajo las exigencias de la turba. Jesús ya no tenía más luz para él. Es que se acaban. Hay personas que uno les habla y ya no encuentra más argumentos para decirles. Ya no hay argumentos que los puedan hacer cambiar de opinión. Y en este momento, esos eran los príncipes y las autoridades judías. No había argumentos. Y para Pilato, no, tampoco habían argumentos. Cristo le habló la primera vez que lo llevaron ante él y aún así, él cerró su corazón.
Había abusado del cargo. Jesús ya no tenía más luz para él. Y vejado por su silencio, Pilato altaneramente respondió: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo potestad para crucificarte y que tengo potestad para soltarte? Y Jesús le respondió: ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Nada, nada de lo que nosotros hagamos en este mundo se escapa de la autoridad de Dios. Nada, absolutamente nada. Y todo lo que hacemos y todo lo que tenemos es bajo la autoridad de Dios. Así el Salvador compasivo, en medio de sus intensos sufrimientos y pesar, disculpó en cuanto le fue posible el acto del gobernador romano que le entregaba para ser crucificado. Cuánta luz derrama sobre el carácter de aquel que es el juez de toda la tierra. Él es el juez, él es el que realmente tiene autoridad para matar. No, matar no, porque él no mata. Para dar la vida y volverla a tomar. Y volverla a tomar. El que a ti me ha entregado, dijo Jesús, mayor pecado tiene. Con estas palabras Cristo indicaba a Caifás, quien como sumo sacerdote representaba a la nación judía. Ellos conocían los principios que regían a las autoridades romanas. Había tenido luz en las profecías que testificaban de Cristo y en sus propias enseñanzas y milagros. Los jueces judíos habían recibido pruebas inequívocas de la divinidad de aquel a quien condenaban a muerte, y según la luz que habían recibido, serían juzgados. Porque vamos a ser juzgados según la luz que hemos recibido. Pero no es que yo diga, no quiero recibirla. Ah, bueno, entonces como no la recibí, entonces ya no me cuenta. No, sí me cuenta. Es la luz que Dios nos envíe, la recibamos o no la recibamos, de acuerdo a esa luz, vamos a ser juzgados. Y la mayor culpabilidad y la responsabilidad más pesada incumbían a aquellos que estaban en los lugares más encumbrados a la nación y los depositarios de aquellos sagrados cometidos vilmente traicionados. Entre más luz reciba uno, más duro va a ser el juicio para uno. Entonces, por eso yo no voy a decir, no quiero recibir luz. No, es que es lo que yo voy a hacer con esa luz que me están dando. Pilato, Herodes y los soldados romanos eran comparativamente ignorantes acerca de Jesús. Insultándole, trataban de agradar a los sacerdotes y príncipes. No tenían la luz que la nación judía había recibido con tanta abundancia. Si la luz hubiese sido dada a los soldados, no habrían tratado a Cristo tan cruelmente como lo hicieron. Pilato volvió a proponer la liberación del Salvador. Mas los judíos daban voces diciendo, si a él te sueltas, y a este sueltas, no eres amigo del César. Y así pretendían estos hipócritas ser celosos por la autoridad de César. De entre todos los que se oponían al gobierno romano, los judíos eran los más encarnizados. Y sin embargo, en este momento le decían a Pilato, si liberas a Cristo, no acepta la autoridad del César. Cuando no había peligro en ello, eran los más tiránicos en imponer sus propias exigencias nacionales y religiosas. Pero cuando realizaban algún propósito cruel de exaltar el poder del César, a fin de lograr la destrucción de Cristo, profesaban ser leales al gobierno extranjero que odiaban. Cualquiera que se hace rey, continuaron,
Al César contradice. Esto tocaba a Pilato en su punto débil. Era sospechoso para el gobierno romano y sabía que un informe tal le arruinaría. Sabía que si estorbaba a los judíos, volverían su ira contra él. Nada descuidarían para lograr su venganza. Tenían delante de sí un ejemplo de su persistencia, con que buscaban la vida de uno a quien odiaban sin razón. Pilato tomó entonces su lugar en el sitial del tribunal y volvió a preguntar a Jesús al pueblo, a presentar a Jesús al pueblo diciendo: he aquí vuestro rey. Volvió a oírse el furioso clamor: quita, quita, crucifícalo. Y con voz que fue oída lejos y cerca, Pilato preguntó: ¿a vuestro rey he de crucificar? Pero labios profanos y blasfemos pronunciaron las palabras: no tenemos rey sino a César. Al escoger así a un gobernante pagano, la nación judía se retiraba de la teocracia, rechazaba a Dios como su rey. De ahí en adelante no tendría libertador, no tendría otro rey sino a César. A esto habían conducido el pueblo los sacerdotes y maestros. Eran responsables de esto, de los temibles resultados que siguieron. El pecado de una nación y su ruina se debieron a sus dignatarios religiosos. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, tomadlo y crucificadlo. Pero notad, sacerdotes y príncipes, que yo lo declaro justo. Aquel a quien él llamaba su padre os juzgue a vosotros y no a mí por la obra de este día. Luego dijo a Jesús: perdóname por este acto, no puedo salvarte. Y cuando le hubo hecho azotar otra vez, lo entregó para ser crucificado. Pilato anhelaba librar a Jesús, pero vio que no podía hacerlo y conservar su puesto y sus honores. Antes que perder su poder mundanal, prefirió sacrificar una vida inocente. Pilato cedió a las exigencias de la turba y antes que arriesgarse a perder su puesto, entregó a Jesús para que fuese crucificado. Pero a pesar de sus precauciones, aquello mismo que temía le aconteció después. Fue despojado de sus honores, fue derribado de su alto cargo, atormentado por el remordimiento y el orgullo herido. Poco después de la crucifixión se quitó la vida. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Y eso lo encontramos en Proverbios 14:12. Dice: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando Pilato se declaró inocente de la sangre de Cristo, Caifás contestó desafiante: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Estas terribles palabras fueron repetidas por los sacerdotes y los gobernantes, y luego por la muchedumbre en un inhumano rugir de voces. Toda la multitud contestó y dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No solo se estaban sentenciando ellos, sino que también estaban sentenciando a sus hijos. Y el pueblo de Israel había hecho su elección. Barrabás era representante de Satanás. Cristo era el representante de Dios. Iba a tener a Barrabás y al elegirlo aceptaban al que desde el principio es mentiroso y homicida. Satanás era su dirigente como nación, iba a hacer sus obras, soportarían su gobierno, iban a sentir la crueldad mientras durase el tiempo. Es algo muy triste,
Porque todo el mundo dice, todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Pero llegamos a ser hijos de Dios hasta que reconocemos a Dios como nuestro Padre. Y mientras nosotros estemos alejados de Dios, no somos hijos de Dios. No somos hijos de Dios. Hasta después de que reconozcamos a Dios como nuestro Señor y Salvador, pasamos a ser hijos de Dios. Satanás era su dirigente como nación. Iban a hacer sus obras, soportar su gobierno, iban a sentir la crueldad mientras durase el tiempo. Y al decir el pueblo, su sangre caiga sobre nosotros, estas palabras ascendieron al trono de Dios y la sentencia fue escrita en el cielo y su oración fue oída. Fue como una maldición perpetua sobre sus hijos. Y esto se cumplió en la destrucción de Jerusalén durante 18 siglos. Fue como un sarmiento cortado de la vid, muerta y estéril para ser quemada. Porque cuando Dios se aleja de nosotros, no hay poder que nos pueda salvar. Hasta que nosotros volvemos nuestra mirada al Señor y le clamamos, es que las cosas cambian en nuestras vidas. Una nación dura de servicio. Nosotros decimos, qué bárbaros, ¿cómo son así? Pero eso somos nosotros, duros de servicio, duros de entendimiento. Y nosotros decimos, si hubiéramos estado en ese momento ahí, no hubiéramos estado con la turba. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Solo Dios puede cambiar nuestro corazón de piedra y darnos un corazón de carne, libre de dolor, de amargura y de resentimiento, de ira, de enojo. Ese es el corazón que Dios nos ofrece. Pero tenemos que pedírselo. Él lo tiene ahí para nosotros, pero tenemos que pedírselo para que nos haga un trasplante. Cuando vuelva en su segunda venida, le veremos como un rey del cielo, en su gloria, en la gloria de su Padre y la de los santos ángeles hermosos, triunfantes, que poseen belleza y gloria. Le escoltarán a su regreso. Entonces se estará sobre el trono de gloria y delante de él se congregarán todas las naciones. Todo ojo le verá, incluyendo los que le traspasaron. Su corona de gloria, vestido de blanco más puro, tanto que ningún lavador en la tierra logrará ese blanco. Y vamos a leer Marcos 9:3. Marcos 9:3. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra lo puede hacer tan blancos. Apocalipsis 19:16. Apocalipsis 19:16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Así lo vamos a ver, con su nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Apocalipsis 6, del 16 al 17, dice así: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero. En su vestidura y en su muslo está escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así lo verán venir todos los que le traspasaron, todos los que le humillaron, todos los que le agredieron, porque va a ser
una resurrección especial va a ser para que ellos, porque les dijo, me verán venir y lo van a ver venir, porque todo lo que Dios dice que va a suceder, sucederá. Si durante 4000 años todas las profecías se han cumplido, las pocas que faltan por cumplirse se van a cumplir también. Y si él dijo que iba a venir con esa vestidura blanca y con ese nombre, así va a ser. Los que pidieron su sangre, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, recibirán la respuesta a su oración. Entonces comprenderán contra quién estuvieron guerreando. Con terrible agonía y horror, clamarán a las montañas y a las rocas, caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá estar de pie? ¿Y quién podrá estar de pie? Nadie. Toda rodilla se doblará cuando Él venga en su segunda venida. La de los justos y la de los impíos. Porque van a haber dos grupos en este momento. En ese momento, los justos y los impíos. Y toda rodilla se doblará y todo le veremos venir en toda su honra y en toda su gloria. Él lo prometió, así va a ser, esta profecía se va a cumplir y cuando Él venga, todos, absolutamente todos, lo vamos a ver. Los que fuimos levantados de la tumba como hijos de Dios, vamos a verlo. Los que estén vivos en ese momento, van a verlos. Si nosotros estamos vivos en ese momento, vamos a verlo. Los que le traspasaron, van a verlo también. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Y así será y así se cumplirá. Porque Él no miente ni se arrepiente. Y lo que Él dice que sucederá, sucederá. Así es que mejor estamos con Dios, mejor estamos con Él. Y le aceptamos y lo recibimos. Y podremos ser llevados a las alturas de los cielos juntamente con Él. Pero si no, vamos a ser como el pámpano de la uva que fue arrancado y tirado al fuego. Y vamos a ser quemados para no existir nunca más. En cambio, si lo aceptamos y si lo reconocemos, vamos a tener vida y vida en abundancia. Y para toda la eternidad estar juntamente con Él. Son capítulos muy tristes y muy duros en la historia de la humanidad, pero al final de cuentas son capítulos que fueron escritos. Y este fue un capítulo escrito con sangre. Así es que aceptémoslo y sigamos para adelante con Él. Y que Él sea la luz que nos guíe y que no estemos ciegos como estaban los que lo crucificaron, los que lo traspasaron, los que gritaban crucifícale, los que lo humillaron, los que lo atacaron, los que lo persiguieron. Así es que a exponerse con Dios. Y este era el mensaje que les traía para hoy. A mí me ha llenado este libro. He leído cualquier cantidad de libros, he estudiado de todo, pero este libro, el deseado de toda la gente, es el que más ha conmovido mi corazón, el que más me ha enseñado, el que más ha tocado mis fibras más profundas. Y por eso es que lo estoy compartiendo con ustedes. Así es que nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Bendiciones para todos y que Dios los bendiga, que tengan un fin de semana y un principio de semana excelente y que la mejor bendición que podemos hacer para nuestras vidas es recibir a Cristo en nuestro corazón. Que Dios los bendiga a todos y hasta la próxima.